Bueno, vamos a realizar el ejercicio integrado 2, ¿ya? Que dice así: la prestigiosa empresa de automóviles Lada requiere una aplicación que permita simular el funcionamiento de sus automóviles. Para esto, la aplicación debe permitir lo siguiente. Primero, crear automóviles. ¿Ya? Los automóviles tendrán patente, marca, rendimiento en kilómetros por litro, modelo, motor, estanque y un estado. ¿Ya? El motor va a tener un código, centímetros cúbicos y caballos de fuerza. El estanque tendrá capacidad, contenido y reserva. También se va a permitir listar los automóviles que se han creado, ¿ya? Mostrando su patente, marca, el modelo y el estado. Seleccionar automóvil, que permite seleccionar un automóvil por medio de su patente. Luego de seleccionarla, permite realizar las siguientes acciones: encender, apagar, obviamente el automóvil, conducir, para lo que pedirá la distancia a recorrer, y solo se podrá realizar si es que está encendido. Cargar combustible, lo que le pedirá los litros a cargar, y solo se podrá realizar cuando el vehículo se encuentre apagado. Salir, ese salir lleva al menú principal, en donde la cuarta opción del menú principal también es salir, ¿ya? Notas: el rendimiento del vehículo no es ingresado por el usuario, se calcula mediante una fórmula, la cual consiste en dividir los centímetros cúbicos por los caballos de fuerza. Deberá entregar mensajes para cada acción realizada. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar creando la estructura de esta aplicación, ¿cierto? Y eso lo hacemos creando las clases de la aplicación. Entonces, primero, nuevo proyecto, Java Application, ¿cierto? Integrado 2. Voy a cerrar este otro que tenía acá. Y comienza creando, ¿cierto?, la clase con el método main, que todavía no vamos a tomar ni a controlar, sino que vamos a comenzar con la estructura. Por lo tanto, vamos a crear una nueva Java class. A esta clase la vamos a llamar motor, ¿ya? Si nos fijamos en el enunciado, el vehículo decía que tenía un motor y que el motor tenía ciertos atributos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a definir este motor como una clase motor que tiene los atributos. Vamos a ver acá. Dice que el motor tiene un código, centímetros cúbicos y horsepower o caballos de fuerza, ¿cierto? Entonces tenemos string código, int cc, int hp. ¿Ok? Esos son los atributos de un motor. Ahora, para poder manipular el motor, ¿cierto?, poder crear motores y poder acceder a las cosas del motor manteniendo la encapsulación, vamos a primero insertar constructores, ¿ya? En este caso vamos a insertar dos constructores: un constructor vacío por defecto y un constructor con todos los atributos de la clase, ¿ya? Esto quiere decir que podemos crear un motor vacío o podemos crear un motor con todos sus atributos inmediatamente. Además, vamos a agregar los getters and setters, ¿ya? Vamos a agregar getters y setters para cada uno de los atributos, pero además le voy a pedir que encapsule los campos para mantener la privacidad. Entonces le digo generar, ¿cierto? Se generan los getters y setters y además los campos se hicieron privados, ¿ya? Todos los atributos ahora están privados para mantener la encapsulación. Eso sería en cuanto al motor, ¿ya? El motor tiene eso. Ahora, el motor, ¿cierto?, también genera ciertas acciones, ¿ya? El motor, por ejemplo, va a tener un método public, vamos a llamarlo float, ¿ya? Calcular rendimiento, porque decía que el rendimiento se obtenía, ¿ya? Y se obtenía
dividiendo los centímetros cúbicos por los caballos de fuerza. Y estos dos atributos, centímetros cúbicos y caballos de fuerza, se encuentran ¿dónde? Dentro del motor. Ya, por lo tanto, el motor es quien va a calcular eso. Entonces aquí dice return cc dividido por hp. ¿Ya? Y ese método lo que hace es retornar el rendimiento del vehículo. ¿Sí? ¿Por qué lo hago aquí dentro de un método y no establezco un atributo de rendimiento? ¿Ya? Porque resulta que en el transcurso de la aplicación, al usuario se le podría ocurrir, por ejemplo, cambiar los caballos de fuerza del vehículo o cambiar la cilindrada, que es más complejo, pero podría cambiar. Eso inmediatamente haría que cambie el rendimiento. Entonces, cada vez que yo llamo a rendimiento, debería calcularse para ver cuál es el rendimiento actual del vehículo. ¿Se entiende? Ya. Luego, vamos a crear otra clase ahora. Vamos a crear la clase Java Class llamada estanque. ¿Ya? La clase estanque es el estanque de combustible, ¿sí? Que según nuestro enunciado tenía una capacidad y un contenido, ¿correcto? Entonces vamos a decir capacidad como int, vamos a decir que sea un número entero, no nos vamos a complicar ahora con decimales por ahora. ¿Ya? Disculpen, esto lo hice al revés. Era int capacidad, ¿cierto? Y int contenido. ¿Ya? Pero también decía que el estanque tenía una reserva. ¿Sí? Yo aquí, para establecer la reserva, tendría que pensar si voy a establecer el máximo que soporta la reserva o cuánto es lo que tiene dentro de la reserva. Si lo pensamos así, la reserva es como un estanque pequeño. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear la clase reserva. ¿Ya? Y la clase reserva en realidad tiene lo mismo que un estanque, ¿cierto? Tiene los mismos atributos que un estanque. Por lo tanto, como la reserva y el estanque son los dos contenedores, yo podría crear otra clase más que se llame contenedor. ¿Ya? Y contenedor, ¿cierto? Tendría la capacidad y tendría el contenido. ¿Se entiende, no? Cualquier contenedor va a tener una capacidad y va a tener un contenido. Pero mi aplicación no tiene que crear contenedores. La aplicación tiene que crear estanques o tiene que crear reservas. Por lo tanto, la clase contenedor va a ser una clase abstracta. ¿Recuerdan las clases abstractas? Son aquellas clases que no se pueden instanciar, ¿ya? Aquellas clases que no pueden ser creadas como objetos. Eso quiere decir que yo no voy a poder crear contenedores, pero lo que sí voy a poder hacer, ¿ya? Y acá primero es agregar los getters and setters, ¿cierto? Para estos campos, ¿ya? Y también vamos a agregar los constructores. Un constructor vacío y un constructor completo. ¿Ya? Entonces, tenemos al contenedor, ¿correcto? Y tenemos por acá, por ejemplo, al estanque. Entonces yo voy a decir que el estanque extiende de contenedor. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Implementando la herencia. ¿Ya? O sea, un estanque
es un tipo de contenedor y por lo tanto hereda todo lo que tiene el contenedor, que en este caso sería sus getters, setters y constructores. ¿Ok? Entonces, el estanque tiene el contenedor, pero además el estanque tiene una reserva que es del tipo reserva. ¿Sí? Pero los públicos. Ya tenemos una reserva a la cual le vamos aquí a insertar getter y setter para la reserva. ¿Ya? Y además vamos a crear el constructor del estanque. Un constructor vacío y un constructor que reciba todo lo de la clase padre o la superclase, que sería el contenedor, además de la reserva. Entonces, cuando creamos un estanque, recibe todo lo que recibía la clase, la superclase, más lo que recibe esta clase. ¿Se entiende? Mientras que la reserva, que también es un tipo de contenedor, ¿cierto? Extiende de contenedor, pero esta no tiene atributo como la reserva del estanque, sino que simplemente implementa su constructor. Un constructor con ambas cosas y un constructor vacío. ¿Ya? Entonces, la reserva es un tipo de contenedor. Por lo tanto, al heredar de contenedor, va a recibir capacidad y contenido por herencia. Puede crearse una reserva indicando su capacidad y su contenido, o se puede crear una reserva vacía. Mientras que el estanque, que también extiende del contenedor, tiene un atributo extra que es la reserva. ¿Ya? Una reserva de tipo reserva. Y yo puedo crear un estanque vacío o puedo crear un estanque que reciba la reserva, la capacidad y el contenido. Cuando llamamos a la palabra super, nos estamos refiriendo a la clase superior, a la superclase. ¿Ya? Entonces, al decir super capacidad y contenido, lo que estoy haciendo es llamar al constructor del contenedor para enviarle la capacidad y el contenido. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que uno quiere acceder a algo de la clase, de la superclase, tiene que utilizar la palabra super. ¿Ya? Ahí tenemos tanto la clase estanque como la clase reserva. Ahora, nos falta la clase vehículo. Sin embargo, tenemos que crear acá un método. ¿Ya? Vamos a crear el método recargar combustible. Entonces, public string para que retorne algún mensaje, ¿cierto? Recargar combustible que va a recibir los litros a cargar. ¿Ya? Int litros. Y vamos a desarrollar la recarga. En este punto estamos dentro del estanque. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el contenido del estanque, ¿ya? Que en este caso sería set contenido, disculpen. Set contenido, ¿ya? Tengo que accesarlo por el set porque estos están heredados. ¿Ya? Y lo que yo heredé de la clase de la superclase son los getters y los setters. ¿Sí? Entonces, voy a setear el contenido del estanque pasándole lo que ya tenía, o sea, get contenido, más lo que se está recargando, que son los litros. ¿Ok? Estoy estableciendo el contenido con lo que ya tenía, más los litros. Pero, obviamente, yo no sé cuántos litros está recibiendo, por lo tanto, esto podría exceder la capacidad del estanque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar. ¿Ya? Voy a decir que si
get contenido, o sea, el contenido actual ya cambiado con los litros agregados, ¿cierto? Es menor o igual a get capacidad, ¿cierto? Si el contenido de este estanque, una vez agregados los litros recibidos, es menor o igual a la capacidad de este mismo estanque, quiere decir que agregamos combustible pero no excedimos la capacidad. ¿Se entiende? Entonces simplemente le voy a decir return recarga realizada. Ahora posee, y aquí le vamos a agregar, ¿cierto? Get contenido litros. Para que sepa cuántos litros, para que sepa, ¿cierto?, cuántos litros contiene ahora el estanque, una vez realizada la recarga. Else. Ya. Existe otra otra situación que podría presentarse, que es que el contenido exceda la capacidad, ¿ya? Si es que agregan más litros de los que soporta el estanque. Entonces yo voy a decir, en caso contrario, ¿correcto? Quiere decir que estoy excediendo. Y vamos a calcular el exceso. Que el exceso sería igual a get capacidad, que es lo que soporta el estanque, ¿cierto? Menos el get contenido que está excedido. Disculpen, esto es al revés. Si no, me va a dar un valor negativo. ¿Ya? Sería el contenido menos la capacidad. ¿Sí? Eso me va a dar cuánto es el exceso. Ahora, teniendo el exceso, este exceso no se pierde directamente. Disculpen. El exceso no se pierde directamente porque el estanque que tiene, además de contenido y capacidad, la reserva. ¿Ya? Entonces el exceso va a ir a llenar la reserva. ¿Se entiende? Entonces yo voy a decir reserva, ¿cierto? Punto set contenido. Le voy a pasar nuevo contenido a la reserva. ¿Qué es lo que le voy a pasar? Lo que ya tenía la reserva como contenido, o sea, reserva.get contenido, más este exceso. ¿Correcto? Y ahora voy a validar si es que la reserva se excedió o no se excedió. ¿Cómo lo hago? Digo, si reserva.get contenido, una vez, ¿cierto?, que ya le sumamos el exceso, es menor o igual a reserva.get capacidad, quiere decir que lo que agregamos se puso en la reserva, pero no la excedió. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos a retornar un mensaje diciendo estanque lleno con reserva de litros. ¿Ya? Entonces le digo que el estanque está lleno y además tiene tantos litros de reserva. ¿Se entiende? Ya. Sin embargo, else
podría darse el caso que sobrepasamos incluso la reserva, ¿cierto? Y para eso vamos a determinar int la pérdida. ¿Cuánto es lo que se va a perder de combustible? Porque no nos sobró una vez llenado el estanque y una vez llenada la reserva. ¿Se entiende? Entonces, disculpen, acá falta una pequeña cosita. En este else, si es que entramos a este if, ¿cierto? Antes de hacer el return, tenemos que establecer que el set contenido del estanque va a ser igual a la capacidad. O sea, dejamos el estanque lleno, pero no está sobresaturado. ¿Sí? Ya, ahora, si entramos acá, en realidad estos chicos los voy a poner acá arriba porque da lo mismo si es que sobra o no sobra de la reserva, igual el estanque va a quedar a su límite. ¿Se entiende? Entonces, la pérdida sería el exceso, ¿cierto? Menos reserva.get capacidad. ¿Ya? O sea, la pérdida, que es lo que se va a perder completamente, es igual a lo que excedió del estanque menos la capacidad completa de la reserva. ¿Sí? O sea, lleno el estanque, lleno la reserva y lo que aún queda es pérdida. ¿Se entiende? Y ahora que tengo la pérdida, digo reserva.set contenido es igual a reserva.get capacidad para que la reserva quede completa. ¿Sí? Queda la reserva llena y queda el estanque lleno. Y le digo return estanque y reserva completos, pero se perdieron pérdida litros. Y aquí le puse una D de más. ¿Ok? Entonces este método recibe los litros, primero trata de llenar solo el estanque, ¿ya? Si no se excede la capacidad del estanque, se manda un mensaje de que se cargó correctamente y que ahora hay tantos litros en el estanque. Si se excede el estanque, se calcula ese exceso y se trata de cargar el exceso a la reserva, ¿ya? Si la reserva se cargó correctamente pero no se excedió, mandamos un mensaje diciendo que el estanque está lleno y que tiene tantos litros en la reserva. Pero si también excede la reserva, entonces calculamos la pérdida de combustible, ¿ya? Y luego le indico que perdió tantos litros aunque el estanque y la reserva están llenos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ese es el método para recargar combustible. ¿Sí? Si se fijan, como la reserva era un atributo del estanque, no tuve que hacer un recargar combustible dentro de la reserva, ¿ya? Lo manipulé directamente desde el estanque. O sea, el estanque está administrando la reserva para cargarle el combustible. ¿Entienden? Ya. Ahora, ya tengo el estanque, la reserva, el motor, ¿cierto? Lo que me falta ahora sería el automóvil. Entonces vamos a crear una nueva Java class llamada automóvil. El rendimiento va a indicar cuánto es lo que puede avanzar con los litros que tiene. ¿Ya? Obviamente
con un mayor rendimiento puede avanzar más con los mismos litros. ¿Ya? Bueno, el automóvil tiene una patente, también tiene, según el enunciado, marca, modelo, ¿ya? Dice que tiene un rendimiento, pero nosotros ya sabemos que ese rendimiento lo calcula el motor, ¿cierto? Tiene un motor, un estanque y un estado, ¿ya? Entonces, motor del tipo motor, estanque del tipo estanque, ¿cierto? Y un estado que lo vamos a dejar como boolean porque puede ser encendido o puede ser apagado, ¿ya? Algunos le ponen el estado al motor, también eso es válido porque en realidad quien está encendido o apagado puede ser el motor, ¿ya? Acá yo lo voy a dejar directamente en el automóvil. Teniendo los atributos, agregamos los constructores, un constructor vacío, un constructor con todos los atributos, se van a fijar que aquí son varios atributos, y luego tenemos los getters and setters de todos los atributos encapsulados, ¿ya? Primeros métodos que vamos a crear para el automóvil: encender y apagar, ¿ya? Public string, para tener siempre algún mensaje de respuesta de lo que se hace. Public string encender. Ya. Si quiero encender el vehículo, tengo que validar que el vehículo ya no esté encendido. No sé si alguna vez le ha pasado, pero cuando van a darle contacto a un vehículo que está encendido, suena bastante feo, ¿ya? Entonces vamos a decir que si isEstado, o sea, si es que el estado es verdadero, quiere decir que el vehículo ya está encendido. Por lo tanto le voy a decir return, el vehículo ya estaba encendido, ¿ya? Y no hago nada con el estado del vehículo. Else, si es que no estaba verdadero, entonces le digo acá antes del return, estado es igual a true, lo enciendo, ¿cierto? Y le digo encendido correctamente, ¿ya? Como vamos a controlar el estado con el método de encender y apagar, vamos a eliminar el setEstado, ¿ya? Porque el setEstado es el método que nosotros creamos para poder modificar el estado, pero en realidad esa acción la va a realizar tanto el encender como el apagar, ¿ya? Luego decimos public string apagar. Nuevamente validamos el estado, pero este es al revés. Si el estado es verdadero, quiere decir que estaba encendido y sí lo puedo apagar. Estado es igual a falso y le digo apagado correctamente. Si no es así, le digo que el vehículo ya estaba apagado, ¿sí? Entonces en ambos validamos el encender y el apagar. Además, un vehículo, ¿cierto?, además de encender y apagar, puede recargar combustible. El tanque va dentro del vehículo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a crear aquí el método recargar combustible nuevamente dentro del vehículo, a pesar de que ya lo tiene el estanque. ¿Por qué?
Porque el vehículo es quien va a tener que validar si es que está encendido o apagado para ver si puede o no puede recargar. ¿Ya? Entonces vamos a decir que si is estado significa que el vehículo está encendido y solo decía que puede recargar cuando está apagado. ¿Ya? Entonces le decimos return no se puede recargar combustible con el vehículo encendido. ¿Ya? Else quiere decir que está apagado y ahí sí puedo realizar la recarga. Pero la recarga yo no... aquí el recargar combustible tiene que recibir los litros, ¿cierto? Int litros. Yo no voy a hacerme cargo de la recarga como tal porque eso lo hace el estanque. Entonces simplemente delego y digo estanque, que es el estanque del vehículo, punto recargar combustible y le envío los litros para que él vea qué es lo que hace. Y esto me va a devolver un string, por lo tanto yo retorno el mensaje que me entregue estanque.recargar combustible. ¿Ya? Que este recargar combustible de acá no es el que definimos acá, sino que es el del estanque que está acá. ¿Sí? Al cual solamente estoy mandando cuando el vehículo está apagado. ¿Se entiende? Ok. Ese es el recargar combustible. Según el enunciado, podíamos crear automóvil, ¿cierto? Al seleccionarlo, encender, apagar, cargar combustible y me falta el conducir, ¿ya? Que también es del vehículo. Entonces vamos a decir public string conducir y decía que el conducir recibe los kilómetros, ¿ya? Los kilómetros que va a conducir. Sin embargo, solo puede conducir si el vehículo está encendido. Así que decimos if is estado si el vehículo está encendido, puedo conducir. Si no, else, le digo inmediatamente, no puede conducir con el vehículo apagado. ¿Ya? Pero si el vehículo está encendido, sí puede conducir y vamos a ver cómo es que se realiza esta acción. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que en este caso lo que va a conducir son tantos kilómetros. ¿A cuántos litros de combustible equivalen esos kilómetros? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Obteniendo el rendimiento. Entonces vamos a decir aquí int litros de consumo, que sería lo que consumiríamos para esta conducción, para este viaje, va a ser igual a los kilómetros, ¿cierto? Dividido por el consumo, o sea, por el rendimiento del vehículo. ¿Ya? Que en este caso, ¿de dónde obtengo el rendimiento? Del motor. Motor punto calcular rendimiento. Esto me está diciendo que tenemos al rendimiento como un float y que vamos a perder precisión, ¿ya? O sea, me está diciendo que podrían consumirse litros no de manera entera, sino que podrían ser 5,5 litros, ¿ya? Pero como los litros del estanque los definimos como int, simplemente aquí vamos a convertir todo esto a un int, ¿ya? Entonces calculo los litros y lo llevo a int para que lo maneje como un número entero. Lo que sí hay que tener claro que esto se va a truncar, ¿ya? En caso de que sea un número grande, ¿sí? No lo va a aproximar. Teniendo el consumo en litros,
¿Ya? Vamos a ver primero si es que alcanza con lo que tiene el estanque. ¿Vale? Y vamos a decir, si estanque punto get contenido, ¿cierto?, es mayor o igual a los litros de consumo, quiere decir que hay combustible suficiente para este viaje. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir estanque.set contenido es igual a lo que ya tenía menos los litros consumidos. Le descuento al estanque los litros del viaje y digo viaje realizado, ahora quedan estanque.get contenido litros, ¿ya? Obviamente litros de combustible. Ese es un caso. Else. En el caso else significa que el estanque no tenía los litros suficientes para el viaje, ¿sí? Pero ahora vamos a ver si el estanque más la reserva tienen los litros suficientes para el viaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Vamos a decir, hagamos un else if. Else if. ¿Ya? Si estanque.get contenido más estanque.get reserva.get contenido, el contenido de la reserva, ¿cierto? Sumando el contenido del estanque más el contenido de la reserva del estanque, si esas dos cosas son mayor o igual a los litros de consumo, ¿ya? Voy a mostrar ahí mejor. Entonces, si el contenido del estanque más el contenido de la reserva del estanque son mayores o iguales a los litros del consumo, quiere decir que el viaje se puede realizar. ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí y vamos a decir estanque.set contenido igual a 0. Vamos a ocupar todos los litros del estanque. Por eso estamos en este else, ¿sí? Pero todavía no sabemos cuánto es lo que vamos a restarle a la reserva, ¿correcto? Entonces aquí vamos a decir que los litros de consumo van a ser igual a lo que teníamos como litros de consumo menos estanque get capacidad. No, disculpen. Aquí estanque.get contenido. Ahí sí. Pero esto lo hacemos así, en este orden. ¿Ya? Primero, calculo cuántos van a ser los litros de consumo para la reserva, ¿ya? Diciendo que los litros de consumo son igual a lo que tenía el estanque, restado a este litro de consumo. Dejo el estanque en 0 y ahora resto a la reserva. Y digo estanque.get reserva.set contenido. Aquí se hace un poquito largo porque tengo que llamar al estanque, luego a la reserva, ¿ya? Va a ser igual a lo mismo, estanque.get reserva.get contenido menos estos nuevos litros de consumo, ya que ya tienen descontado lo que le agregamos al estanque o lo que le restamos al estanque.
Y ahí recién le digo, ¿cierto? Viaje realizado, ¿cierto? Se utilizó todo el estanque y una parte de la reserva, ¿no? Ahí después él podrá ver cuánto es lo que le queda. Pero existe otro else más, que es que ni siquiera con el estanque ni la reserva es suficiente para el viaje. ¿Vale? Acá lo que hacemos es decir estanque.set contenido en 0, dejamos el estanque en 0, y estanque.getReserva.set contenido en 0. Quedan ambos en 0. ¿Sí? Ya. Y aquí vamos a, antes obviamente de hacer esto, ver cuánto es lo que en realidad había. Entonces vamos a decir int contenidos, que sería la suma del contenido del estanque más la suma del contenido de la reserva, es igual a estanque.getContenido más estanque.getReserva.getContenido. O sea, sumo el contenido de la reserva más el contenido del estanque. Dejo ambos en 0 porque sé que no alcanzan y le digo viaje incompleto. Faltaron, y aquí voy a calcular cuántos litros faltaron para el viaje, ¿cierto? Que sería litros de consumo, ¿cierto? Menos los contenidos. Litros para el viaje. A ver, me dice que está mal escrito el return. Ahí sí. ¿Ya? Viaje incompleto, faltaron tantos litros para el viaje. Ya estaría el método conducir. ¿Ok?